pensando ahorita que estaba hablando de esa relación íntima con el Espíritu Santo, que es por la razón por la cual Jesús fue al cielo, para enviar otro consolador aquí en la tierra, ¿verdad? Y la palabra esa otro consolador es la palabra alos. Y esa palabra lo que nos dice es que el que envió aquí a la tierra para que estuviera en todos nosotros, otro consolador, es igual a Jesús en todo aspecto, en su naturaleza, en su pensar, en su forma de actuar, en todo, hermano. La palabra alos es otro igual, pero para que habite en ti, para que Jesús ande todos los días contigo sobre la tierra. Y eso es algo que hemos de alguna manera ignorado, y hemos andado caminando en la tierra como si anduviéramos solos. Imagínense que andes con tu pareja o con tu novia y que antes vayas para los lados y te vaya siguiendo y te vaya hablando y tú nada más sigues haciendo todas las cosas. O sea, ahí va contigo, que hay muchos que así era yo antes también, ¿no? Así que no los culpo a ninguno de ustedes, pero es algo que sucede, hermanos, que andamos caminando todo el día y el Espíritu Santo anda, hale aquí, y seguimos haciendo lo que nosotros queremos. Es en cierta forma una irreverencia, ¿verdad? Al Espíritu de Dios, porque si estuviera en lo físico, si Jesús fuera el que te estuviera siguiendo físicamente, yo te aseguro que le pondrías atención, ¿verdad que sí? Pero como lo consideramos como algo etéreo, algo, así que anda en el aire, el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es una persona, ¿verdad? Cuando le hablas mal a tu pareja, le estás hablando así al Espíritu de Dios también. Así que que muchos, y yo tomo también corrección para mí, pondría un poquito más atención cuando estamos hablando en esa forma a aquella pareja con quien Dios nos permitió tener esa comunión aquí en la tierra todos los días, más con el Espíritu de Dios. Yo recibo esa corrección de parte de lo que Dios habló y no tengo problema con el tiempo, porque Dios es el que tiene el control de esto, no yo. Y mientras el Espíritu de Dios esté hablando, yo escucho. Bien harían ustedes también en hacer lo mismo. Pero yo creo que la gloria de Dios va a entrar por ese lugar, por esa puerta ancha. Ya la he visto cuando cierro mis ojos. Veo la nube entrar por esa puerta y llenar todo este lugar como columna de humo y de fuego al mismo tiempo. No solamente en forma física, que ha sucedido, ¿verdad? En la calle Azusa sucedió eso varias veces y le hablaban a los bomberos porque creían que se estaba quemando el edificio. Y era la presencia del Espíritu de Dios, la gloria, la shekinah de gloria de Dios, actuando en medio de los hombres. Y eso no se ha ido, hermanos. Es tiempo de que se vuelva a manifestar, no solamente en humo, o sea, la manifestación de Dios en forma física, tangible, de sus promesas en cada uno de nosotros, es también la gloria de Dios. La gloria de Dios es la gracia de Dios que por medio de la fe contactamos y se manifiesta aquí en la tierra. ¿Ok? Tengo mi fe, tengo el paquete de la gracia, conecto uno con otro y la manifestación es la Shekinah, gloria de Dios en nuestras vidas. Y más lo vamos a estar viendo en la medida que vayamos bajando esa palabra, creyéndola, hablándola, confesándola, apropiándotela. En lugar de andar en el mundo recibiendo las cosas del mundo y apropiándote las cosas del mundo y perdiendo el tiempo, los años de los impíos, hermanos, dice que no llegarán a la mitad de los días. La semana pasada vimos una manifestación de eso. No llegó ni a los 60 años.
Pero los hijos de Dios tenemos la capacidad de llegar a los 120 años en salud, no como viejitos con sillas de ruedas y con esto y lo otro, o sea, para nada. El día que yo vea algo de eso, yo me pongo de acuerdo con el Señor, le digo, ya estoy listo yo. ¿Cómo ves? Me voy, no tengo miedo a la muerte. La muerte fue vencida, dice ahí en la canción. Su aguijón fue quitado, el aguijón de la muerte, Jesús lo destruyó por completo. Así que le doy gracias a Dios por la instrucción que nos está dando el Espíritu de Dios a través de diferentes formas, personas que el Señor indica, ¿verdad? Que se debe de hablar cierta palabra, pero yo recibo todos y cada uno. Es una persona muy hambrienta del Señor y la carne batalla a veces para ser corregida, pero bien harían en abrir sus oídos espirituales y decirle a la carne, quítate porque aquí va el Señor, aquí va el Espíritu, recibe la corrección. Nunca es fácil, pero la corrección de Dios siempre es hermosa, siempre la da con su palabra, siempre la da con su enseñanza, con su instrucción, redarguyendo, pero siempre es algo hermoso. La corrección del mundo no. La corrección del mundo es mucho dolor, muy dolorosa. O en la cárcel, o con enfermedades, o con síntomas sumamente difíciles. La corrección del mundo es para destrucción. La corrección de Dios es para edificación, para crecer en el Señor, para fortalecerte. Dios te quiere completo, hermanos. Pero cada uno decide, quiere seguir en el mundo, quiere seguir la forma de vida que cada uno hemos seguido sin ponerle atención a lo espiritual. Quiero seguir hablando fuerte y gritando y golpeando y haciendo esto. Es tu decisión. Pero hay un Dios que si la otra persona clama a Él, cuidado. La Biblia dice que si un chiquitillo, un chiquitín, y está hablando no de la edad cronológica, de la edad, bueno, puede ser considerado, hay personas de 70 años que andan caminando en ese cuerpo adulto, pero tienen una edad de 8 años en su alma, en su mente. ¿Así piensan todavía? Pero dice la palabra de Dios que si uno de esos chiquitos clama a Dios, los ángeles de Dios, hermanos, están delante de la cara de Dios continuamente, esperando que Dios les diga, ve. Y Dios no es un Dios que venga a causar, que venga a causar miedo y cuidado y con eso. Dios cuando actúa, actúa. Cuando Saulo de Tarso iba camino a destrucción, a persecución, a matar a parte de los cristianos, cayó del caballo o si iba a pie, bueno, pues no lo sé, pero cayó, vio una luz resplandeciente y oyó la voz de Dios en hebreo, dice. Y los que iban con él oyeron la voz, mas no vieron el resplandor. Una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando tú persigues a una persona de Dios, a un hijo de Dios y clama a Él, eso mismo está sucediendo, hermano. Dios no ve, no le preguntó Saulo, ¿por qué estás haciendo eso con la iglesia? Saulo, Jesús le dijo, ¿por qué me persigues a mí? Yo vengo a tratar eso contigo ahorita mismo, así que decide. Y Saulo le dijo, Señor, y fue la última palabra que dijo, nació de nuevo con esa sola palabra Saulo. Y de ahí en adelante se convirtió en uno de los apóstoles más fuertes espiritualmente delante de Dios. Escribió 2/3 partes del Evangelio. Pero si las personas ignoran eso, hermanos, si alguien viene, yo los amo a todos ustedes, y este ejemplo lo da el hermano Kenneth, y yo lo tomo también para mí. Era del hermano Kenneth, ahora es mío. Yo lo tomo para mí. Pero si alguien viene aquí a la iglesia, lo amo con todo mi corazón. El amor de Dios, aunque sea la persona que sea, yo trato de ejercer el amor de Dios sobre ellos. El amor ágape de Dios, incondicional. Pero si esa persona comienza a dirigirse hacia mi familia, hacia ustedes o hacia mi esposa en una forma de agresión, ahí tengo una 9 milímetros. Y créanme que la voy a usar.
Porque en su palabra Dios dice, no matarás. Pero la raíz de donde viene eso es, no asesinarás. Yo no voy a asesinar a una persona que viene en contra de mi familia y me estoy defendiendo contra esa agresión. No es un asesinato, es una defensa propia. Y lo voy a hacer. Y después, ahí en medio de todo lo que suceda, voy a orar para que Dios lo levante y cambie su corazón. Y si no, pues se va, se va. Yo no voy a permitir que vengan en contra de mi familia en ninguna forma, hermanos. Ni ustedes tampoco lo deben de permitir. O van a permitir en un asalto o en una cosa. No, pues sí, pero es que no puedo hacer nada porque soy cristiano. No, pues mátala si quieres o hazme lo que quieras. Esos no son hijos de Dios. Los guerreros de Dios son guerreros díganme la palabra. Valientes. No para andarlo buscando, pero sí quiero que sepan que ahí está la voluntad de Dios y el permiso de Dios, aún para cuando hay guerra en contra del país. Dios permite y da provisión en Romanos 13 para que tú vayas a la guerra sin tener que venir de allá y luego lamentarte porque le quitaste la vida a una persona. Cuando tú vas con el amor de Dios y haces las cosas en el amor de Dios, aún defendiendo tu país, no tienes por qué venir con esa culpabilidad, porque Dios lo está permitiendo. Gloria a Dios. Yo recibo lo que hoy se dijo aquí, en el nombre de Jesús. Y esa gloria de Dios, hermanos, la vamos a ver. Yo la llamo le he estado llamando y la sigo llamando, y creo que se va a manifestar. Hay no solamente en esa forma de nube, ¿verdad? Porque como les digo, hay manifestaciones de la gloria de Dios que se dan en acuerdo con su promesa. Y vamos a ver la gloria de Dios. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios se está moviendo. Permítanle que se mueva en medio de ustedes. Permítanle que haga y quite todo lo indeseable y ponga lo que es necesario. Pero el Espíritu de Dios es una persona, hermanos. Es Dios mismo con ustedes. Hagámosle caso en lo que está diciendo. Amén. Ok, hoy vamos a cambiar un poquito, y este principio y esta parte que voy a ver ahorita, sí quiero que siga ahí grabándose, Rodrigo. La parte de las confesiones, no, que va a ser, yo te digo la señal cuando, va a ser después de una media hora, yo creo. Esa parte la vamos a hacer nosotros, la quiere hacer Dios privado con nosotros. Todavía no tengo permiso de que salga al internet, que ya se ha dado en nuestros ministerios, pero aquí en todavía no, y voy a ser obediente en eso. Vamos a dedicarle un poquito de tiempo a la palabra de Dios, a la confesión de Dios, al hablarle a nuestro cuerpo, al hablarle a nuestras circunstancias, y ya dejar de estar haciéndole caso a las cosas que el mundo nos dice que debemos de hacer. Y lo vamos a practicar. Es algo, hermanos, que todo el conocimiento que estamos recibiendo, tenemos que comenzar a ponerlo por obra, por práctica. Yo quiero que ustedes me digan, sucedió esto y sucedió esto y sucedió esto. Quiero ver esas manifestaciones y no tenemos por qué no verlas. No hay nada que los impida. Ahorita que estábamos en la última adoración, le digo, Señor, gracias Espíritu Santo, porque estás aquí en medio de nosotros fluyendo y dándonos todo lo necesario. Ven y derramas. Me coloco abajo de ti y recibo lo que tú la bendición y la lluvia temprana y tardía que tú tienes sobre nosotros. Las correcciones, hermanos, algunas las deben de hacer al instante. No tiene nada de malo. Me estoy alineando con su palabra. Y si yo digo que yo no puedo mover a Dios con mi fe, bueno, pues entonces, porque Dios ya terminó todo, pues entonces me coloco. Pero eso bajo su provisión. Pero eso significa que me tengo que alinear en las otras áreas, ¿verdad? En el momento que vengan y que se tengan que poner en práctica, yo tengo que accionarlas a como he sido instruido, ¿verdad? Amén. Ok, vamos a 1 Corintios capítulo 2. Les voy a enseñar algo
hermanos, que ya hemos visto un poquito, ups, ya me acordé que me regañaron. Me pusieron un vasito que no hiciera ruido. Vamos a aprender algo que yo quiero que ustedes estén recurriendo a continuamente en toda situación donde tengan esa falta de sabiduría para aplicarlo en algún área de sus vidas. Y es algo que Pablo lo enseña, Pablo también lo implementó en las diferentes iglesias a donde iba, y lo utilizó para conocer cómo y en qué situación y qué palabra aplicar y responder con la sabiduría de Dios. Una sabiduría que ya está en nosotros, porque ustedes recuerdan, 1 Corintios 1:30 dice que Dios hizo sabiduría para nosotros a Cristo. Lo hizo sabiduría para nosotros. Justificación, redención y santificación, ¿verdad? Pero lo primero que pone es que Cristo fue hecho por Dios para nosotros, sabiduría. ¿Okay? La sabiduría de Dios. Vamos a leer al respecto ahí en 1 Corintios, le doy gracias a Dios por capítulo 2, versículo 1, por la provisión que Dios dio para que no tuviera que estar haciéndole así. Ya tenemos ahí una pantallita que sembraron, gloria a Dios. Por eso, Primera a los Corintios, capítulo 2, dice, esto sí lo voy a leer directamente de aquí porque es necesario estar escuchando al Espíritu. Dice, así que, Pablo está en Corinto, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 1, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, Pablo había ido y estado bajo Jesucristo directamente en la enseñanza, hermanos. No acudió a ningún apóstol, no acudió a ninguna escuela bíblica. Yo estoy seguro ahí que fue ahí al monte de Sión, probablemente, no me consta, pero fue a la presencia de Dios, y estoy hablando del monte de Sión espiritual, no el físico del monte Sinaí. Fue a la presencia de Dios y estuvo bajo instrucción por bastantes años. Y fue y aprendió el Evangelio de Jesucristo, enseñado por Jesús mismo, no por hombres. Entonces vino él a dar ese testimonio de Dios. Y dice, para anunciarles ese testimonio de Dios, dice, no fui con ustedes con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo tenía maestría, doctorado en la ley, se sabía todo el Antiguo Testamento de memoria. Había estado bajo los pies de uno de los rabinos más eruditos de esos tiempos, Gamaliel, y Gamaliel le enseñó todas las cosas bajo la ley, y era celoso de todas esas cosas, por eso hacía lo que hacía. Pero dice Pablo, yo no fui con ustedes con excelencia no vengo a ustedes con excelencia de palabras ni de sabiduría humana. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Exclusivamente acerca de Jesús. Lo demás conocimiento no quiere decir que no lo deban de tener, hermanos, pero hay un conocimiento cuando se habla de Dios que proviene de Dios exclusivamente. La palabra viene de Dios, la
las cuestiones espirituales, lo que uno habla bajo la unción del Espíritu de Dios, son de Dios. Y en esa misma forma, Pablo se dejó llevar por el Espíritu. Y vino ante la congregación a hablarles, pero dice, no con palabras de humana sabiduría. Bueno, se los voy a leer porque eso está un poquito más abajo. Dice en el 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Yo no vengo a hablarles con lo que aprendí en la escuela. Yo no vengo a hablarles con los años de experiencia que tengo porque soy una persona de edad y ya ha tenido muchos años en la Torá o en la ciencia. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué? Hay así de iglesias, hermanos, que son un show, que van a que los vean, que van a exponer ahí el conocimiento que tienen, y de todo hay, menos de Dios. A todos les permiten entrar, menos al Espíritu de Dios. Entonces Pablo no vino a ellos con esas palabras de excelencia, de humana sabiduría, dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. De aquí en adelante, hermanos, vamos a estar hablando la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, pero también quiero que ustedes estén expectantes de la demostración del Espíritu y de poder en ustedes. Quiero que de continuo estén esperando que si hay alguna situación equivocada en su cuerpo, algún síntoma, algo que está fuera de orden, quiero que estén a la expectativa de que vienen a ver la manifestación de Dios en su cuerpo o en su situación. Quiero que se estén tocando continuamente y digan, Padre, gracias porque mis rodillas son sanas en el nombre de Jesús, gracias porque conecto los pensamientos uno con otro, gracias porque mis neuronas, y a lo mejor les hice mucho daño porque tuve un vicio anteriormente, pero hoy llamo a esas neuronas a reconectarse una por una, a multiplicarse, a entrelazarse, para que los pensamientos esos que de repente dice, ¿y cómo dice que se...? No, que vengan rápidamente por los conductos necesarios. Padre, le hablo a las hormonas, le hablo a todo mi sistema sanguíneo, a mi sistema linfático, a mi corazón, a mis ojos, en el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios dice, y que sea algo, hermanos, que ustedes estén a la expectativa constante, comenzando desde ahorita. Porque la palabra de Dios no es nada más un download del cielo. Ese download viene, pero viene para que haya un resultado. Ahora, yo no sé, Dios, yo solo sé que Dios es un Dios vivo, es un Dios que siempre escucha, que a nadie desecha, que siempre está pendiente, pero yo no soy Dios, hermanos. Yo hablo la palabra de Dios y esa palabra la tienen que recibir ustedes y ustedes accionar. Sí hay una unción corporativa, por eso les digo que cuando estén aquí, estén expectantes de que en esta unción corporativa vaya a haber la manifestación de algo. Que cuando vayan a sus casas va a haber algo diferente. Que cuando yo salga de aquí ya no voy a salir con el mismo problema con el que entré. Señor, te doy las gracias porque allí va a haber una manifestación de tu poder. Y la palabra que usa ahí Pablo aquí en este versículo con demostración del Espíritu y de poder es la palabra dunamis. Y la palabra dunamis o dunamis es el poder milagroso de Dios, expectante en ti. Gracias, Señor, no voy a salir igual. Me dolían los oídos, traía este problema en los oídos, pero no voy a salir igual. Yo llamo sanos mis oídos en el nombre de Jesús. Llamo sanos mis ojos en el nombre de Jesús. No voy a estarme sujetando a las situaciones del mundo como el mundo las experimenta, teniéndote a ti como mi sanador. Entonces necesitamos ser más activos en nuestra vida, más agresivos en nuestra vida cristiana. Utilizar la palabra de Dios como usamos la palabra del mundo por tantos años. Y seguimos hablándola, y que me controla, y que no puedo dejar de hacer eso, y que no puedo. Bueno, ok, ya sé que no puedes. Pero lo que quiero es que te concentres en lo que Dios dice que sí puede hacer Él, no en lo que tú no puedes hacer. Eso ya lo sabemos.
Y yo no fue hasta que yo dejé de creer que yo no lo podía hacer y creer que Dios lo podía hacer, que mi vicio salió de mi vida. Así que alineen su vida con la palabra de Dios, hermanos. No depende de lo que hacen. Lo hacen, pues digo, así estoy acostumbrado. Pero la palabra dice que soy libre en el nombre de Jesús. Y nunca más voy a estar sujeto yo a esa esclavitud, ni a esas cadenas de la carne que me dicen que no voy a poder salir de ahí. No, 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 no. Aleluya, así es. Sino con demostración del Espíritu y de poder. Padre, en el nombre de Jesús, yo llamo ese poder dunamis sobre sus vidas ahorita mismo. Comiencen a tocarse, comiencen a moverse, comiencen a hacer y a creer algo sobre lo que el enemigo les dice que no van a poder hacer. Y comiencen ustedes a decir eso en el nombre de Jesús. Con demostración del Espíritu y de poder. El poder milagroso de Dios en sus vidas. Esta iglesia nunca va a ser la misma de un domingo a otro. Nunca, hermanos. Nunca. Y Dios la está hermoseando y Dios la está edificando en una forma que me quedo a veces, digo, Señor, o sea, solo tú, Padre, es el que hace todas estas cosas. Pero no me detengo y digo, ya, Señor, híjole, lo último era el monitor para poder ver. No, Señor, yo no pongo límites. El pueblo de Dios debe estar a gusto, porque yo sé que estar sentado 1 hora y media o 2 o 3 horas no es fácil, pero Dios ya proveyó también para eso, hermanos, para que nuestras estén a gusto, ¿verdad? Así que no hay excusa. Y ya vamos a quitar la computadora y los alambres y todo de ahí. Ya Dios proveyó para ponerlos allá atrás con un nuevo sistema de sonido. Gloria a Dios por todo eso, hermano. Gloria a Dios. La gloria es para Él. No la recibo yo, ni digan, ay, el pastor, ¿cómo va incrementando? No, no, es Dios cómo está incrementando esta iglesia, que ha creído su palabra. Y así va a seguir, hermanos, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe, ahora te está hablando a ti, para que vuestra fe, para que mi fe, cuando ustedes lean eso, digan, para que mi fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero es que el síntoma esa que tú estás ahorita teniendo es una manifestación y te dan toda la explicación bajo la ciencia y te dicen, y todavía vas a estar esto, y este es el límite hasta donde puedes llegar, los síntomas son estos, van a causar dolor o van a causar ansiedad o van a causar esto, y está uno escuchando a la persona que lo está instruyendo y muchos comienzan a llorar. Viene la desesperanza de la vida. Cuando dan un dictamen de algo terminal, muchos se resignan, muchos hacen todo lo posible, muchos acuden al dinero que no puede salvarlos, muchos hacen todo lo que pueden por todas las formas, pero menos ir a la palabra, a lo único que los puede salvar. Y decir, escucho eso de la ciencia, gracias doctor, porque estoy escuchando lo que la ciencia dice, gracias por identificar ese problema, pero permítame decirle, hay un Dios que dice que la vida de Jesús está en mí. Por lo tanto, me niego a morir por las circunstancias de la ciencia. Me resisto a creer que mis últimos días van a ser pasados por causa de una enfermedad y que la gloria se la va a llevar la enfermedad. Aquí no se va a llevar la gloria en ninguna enfermedad, se la va a llevar Dios cuando yo me ponga de acuerdo con Él. Pero yo no le voy a permitir a esos síntomas que lleguen a una enfermedad y que me digan hasta aquí llegaste. Ni le voy a permitir a una adicción o a lo que sea, hermanos, a que me dicte así vas a seguir el rumbo de tu vida y así va a tener que ser. Pueden hacerlo, pero cuando Dios nos da esta palabra y nos dice toda rodilla se dobla ante el nombre de Jesús, toda rodilla, todo nombre, pues pónganle el nombre que ustedes quieran y lo digan, pero Jesús.
que es sobre todo nombre. Diabetes, te cancelo en el nombre de Jesús. Hay un nombre que está por encima de ti y no tienes autoridad para seguir en mi cuerpo. Te llamo seca para la gloria de Dios y nunca más vas a operar en mí en esa forma. Azúcar, nivélate en el nivel que debe de ser. Es la autoridad del creyente, porque le creemos a nuestro Padre. Y muchos dicen, pero es que eso no, hermanos, ¿cómo me puedes decir esas cosas? Vayan con el doctor y el doctor les dice, tienes cáncer. Y le andan diciendo a todo el mundo lo que se van a morir. Y lo andan repitiendo y andan siguiendo y le dicen ya, ¿qué va a pasar? Y que ya, eso sí lo podemos platicar. Pero cuando platicamos la solución que Dios da, cuando la tenemos, no somos capaces de contradecir eso porque nos van a decir que estamos tontos por los... El mundo no me va a curar, hermanos, ni va a pagar mis recibos. Si creen que estoy tonto, si creen que estoy loco, bueno, como quiera lo dicen, aunque no hable. Pero cuando vean la manifestación del poder, del dunamis de Dios en mi vida, entonces van a decir, qué caray. Como dice ahora el esposo de Mónica, por eso, por eso, Mónica. Es la única que se aprendió, yo creo. Para que vuestra fe, para que mi fe no esté fundada, no esté edificada, no esté cimentada en la sabiduría de los hombres, sino en el dunamis de Dios. Es el versículo 5 de 1 Corintios capítulo 2. Mi fe no está fundada en las decisiones o teorías o leyes o deducciones o experiencias o conocimiento del mundo, hermanos. Mi fe está fundada en el dunamis de Dios, en el poder de Dios que cambia todas las cosas. Lo que tú puedes tener tiene un estatus temporal. Es un hecho, pero la verdad es que eres sano por las llagas de Jesús. La verdad cambia los hechos y sustituye todo aquello que está dictaminado por el mundo y te coloca en un estatus eterno. Lo temporal se convierte en eterno si tú le hablas a esa situación y le dices, en mí no. No me importa lo que esté viendo. Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Marta le dijo a Jesús, Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Marta, yo soy la resurrección. No tengo que esperar el día postrero. Y fue y se paró y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto se levantó. De 4 días, yo creo que ya apestaba un poquito. De 4 días, hermanos, se levantó y vino y se paró como pudo, no sé cómo caminó, ¿verdad? Pues venía como momia ahí, todo vendado por todos lados. Vino y se paró ahí en la puerta y le dijo Jesús a los que estaban ahí, desátenlo. Nosotros tenemos que quitar las vendas. Él resucita, pero nosotros tenemos que hablar la misma palabra que Él habla. Tenemos que actuar. Sino que nuestra fe esté fundada en el poder dunamis de Dios, en el poder milagroso de Dios, no en los hombres. Y esto, hermanos, no requiere de 5 años de estudio, de ir a la universidad o tener mi doctorado. Esto depende de creerle a Dios. Te creo, Padre, en el nombre de Jesús. Está solucionado. Tú lo dijiste, tú no eres un Dios que mienta, está solucionado en mi vida, se acabó. A ver, ¿qué sigue? El enemigo se los va a estar recordando, hermanos, por eso es la acción de gracias. Cada vez que venga el enemigo y les diga, ¿ves cómo no ha sucedido nada de eso? Padre, gracias en el nombre de Jesús. Tu palabra es verdad, tu palabra es la última palabra, tu palabra tiene poder y yo descanso, entro en ese reposo tuyo que de la provisión de Jesús. No tengo que convencerlo. Se acabaron los tiempos de estar de rodillas pidiéndole a Dios que por favor me conceda el hecho que si en su misericordia lo estamos ofendiendo en lugar de estarlo alabando, porque la misericordia de Dios dice que es nueva todas las mañanas. Si ya me la dio todas las mañanas en Jesús,
¿Para qué le estoy pidiendo lo que Él ya me concedió? Mejor me pongo así bajo la lluvia que me esté mojando, hermanos. ¿Ven la diferencia? Ese es el modo en que Dios quiere que viva los cristianos, tener una vida activa en Él. Ahorita lo dijo Rodrigo, o sea, yo lo tomo, lo primero a Él, una comunión con Él, una comunión íntima con Él, al Espíritu Santo. Buenos días, Espíritu Santo. A ver, gracias, Padre, porque voy a recibir hoy, en 2 minutos que voy a leer de la palabra un capítulo, voy a recibir de ti revelación, instrucción para este día, Señor. Gracias porque no me va a faltar absolutamente nada. ¿Qué me hablas, Padre? Y comienzan a leer la palabra y la palabra va a comenzar a alimentarles su espíritu, a hablarles, a decirles cosas, y le alabamos a Dios. Y gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y comenzamos nosotros a construir algo que deberíamos de ser ya excelentes en hacer, en una comunión con Dios, algo personal con Dios. Está recibiendo de Dios. Y si no se tarda 5 minutos o 7 minutos, gloria a Dios, ok, pues lo hago. Tú eres lo primero, Dios, en esta vida, en lugar de levantarnos. Yo me acuerdo cuando me levantaba y lo primero que hacía era tomarme un trago de Coca-Cola con un cigarro en la mano. Por años, hermanos, hice eso. Por la pura misericordia de Dios, alguien que estaba orando por mí no partía al infierno ya desde hace muchos años. Pero ahora que tengo la verdad, pues vamos a aplicar la verdad a nuestras vidas. La palabra de Dios es vida a los que las hallan, medicina a todo su cuerpo. Bueno, pues vamos a creer en la palabra y a comenzar a tener esa relación con Él. Y nos levantamos y me voy a desayunar o me voy al baño o me voy a arreglar lo que ustedes quieran y de repente me estoy lavando los dioses. Ay, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. O sea, podemos hacer eso, hermanos, todo el día. Todo el día. Dándole el lugar que le corresponde a aquel que sabe más que yo. El que va a un lado mío, no a un lado mío, el que vive dentro de mí, esa persona todo el día me está diciendo qué hacer. Vamos a sintonizarnos un poquito más con Él, a escucharlo y a por fe comenzar a actuar en algo que dice el Señor. Dale a esta persona esto. Sí, cómo no, Señor. Ay, pero es mucho, ¿estás seguro? Hagan lo que el Espíritu de Dios les dice que hagan. Si Dios es Dios, ¿ustedes creen que no tiene la capacidad para mantenerlos a ustedes, hermanos? Yo no dependo de ningún patrón. Le doy gracias a Dios por el patrón que tengo. Es un buen patrón comparado con todos los demás que había tenido. Aquí el que me dio el trabajo, que fue Dios, pero digo, el que tengo aquí como patrón, es un buen patrón. Y me da la oportunidad de compartir a Dios en donde quiera que estoy. Pues yo le doy gracias a Dios por todas esas cosas. Pero no permitan que el mundo les dicte cuál es el final. O si pierdo mi trabajo, ¿qué va a pasar de mí? No tengo a Dios. El mismo que te consiguió ese trabajo te va a dar otro más arriba. Si tú eres obediente y no comprometes la palabra de Dios por tu trabajo, porque es que ahí en ese trabajo no me dejan hablar la palabra. ¿Qué van a decir? No. Bueno, digo, no somos tampoco todo el tiempo vamos a andar hablando de eso, pero la oportunidad que yo tengo, yo pido permiso para hablar la palabra. Si al patrón o alguna otra persona va y se queja con él de que no me permite hablar la palabra y el patrón viene y me corre, gloria al Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Tú me diste este trabajo, me están corriendo, lo bendigo en el nombre de Jesús, Padre, ¿a dónde me voy? Dios ya tiene algo más para ti. Pero si tú le tienes temor al patrón porque vas a hablar la palabra y que te corra, pues entonces estás en una situación muy grave como el mundo. Te van a correr. Y cuando te corran, no vas a tener a dónde irte, siendo cristiano. Se los digo porque a mí también me pasó. Una vez. Así que no permitan eso, hermanos.
La palabra de Dios fue dada y se nos está instruyendo todo esto para nuestro beneficio, para que aprendamos de ello. Pues vamos a aprender del modo que Dios tiene la instrucción con su palabra, no con el mundo que nos corrija, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso. Amén. 6. Dice Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría. Les estoy presentando una sabiduría que no viene con palabras persuasivas de humana sabiduría. No viene de los hombres. Es la palabra que yo que no les estoy trayendo, sino mi predicación y mi palabra es con palabras, no es con palabras de persuasivas de sabiduría. ¿Dónde voy? 6. Sin embargo, hablo esta sabiduría que no es de humana, ¿verdad? Procedencia. No es de humana procedencia. Esta sabiduría no es de humana procedencia, pero hablo esta sabiduría solo entre los que han alcanzado madurez, porque no todos lo pueden recibir, hermanos. El hablar en lenguas no es algo que todos reciban o acepten o estén en acuerdo con nosotros, o van a decir, ya se le brincaron las teclas, bueno, pues digo, pueden decir, no me importa, a mí no me importan todas esas cosas, pero a eso se está refiriendo Pablo aquí. Yo vengo a presentarles a ustedes sabiduría, no del mundo, sino de Dios. Pero se las hablo a personas maduras, a personas que han crecido a un nivel en el Evangelio que ya pueden entender que hay algo distinto en Dios que lo que el mundo ofrece, que hay una sabiduría de Dios, hay una sabiduría humana. Ahora, la sabiduría humana se recibe por años en el colegio, la sabiduría de Dios se recibe por creerle a Dios. Amén. Y hacemos el download. Lo bajo. Esa es la manera en la que Dios dispuso que se hicieran las cosas a los cristianos. Pero es que yo no estoy de acuerdo en que esas cosas se reciban así, no tiene sentido. Pues digo, es la forma en la que Dios las hizo, hermanos. Dice que el mundo nos considera locos, ¿verdad? Pues bueno que nos considere, pero yo le voy a hacer caso a Dios. Y no le voy a decir a Dios cómo es que yo tengo que recibir de parte de su sabiduría, por algo. Aquí dice también por qué razón lo dice así. Pero la sabiduría de Dios es para los que han alcanzado madurez, que tienen un crecimiento en el Evangelio, que ya saben que hay estas cosas. Dice, y sabiduría no de este siglo, no de estas instituciones o de estos colegios. No vengo yo a hablarles esa sabiduría de la ciencia, ni de los príncipes de este siglo que, que perecen, dice. A mí me da mucha risa, hermanos, oír en la televisión a toda esa, como le dicen aquí, political correctness, o sea, de que todos saben todo y nadie compone nada. Todos dicen es que el sistema del seguro social tiene que ser así y que el sistema de retiro tiene que ser así y nunca le dan a nada. Todos tienen su propia opinión. Y al final de cuentas, esa sabiduría se va con ellos, se mueren. Llegan a sus años y se mueren. Entonces, ¿para qué le voy a hacer caso yo a una persona que cree tener la solución, pero que vemos el gobierno que va para otro lado? Y voy a seguir sus pasos. Como que no tiene sentido, hermanos, todas esas cosas. Ahora, una persona que hace lo mismo, que es igual, tiene cuerpo humano, que piensa y que quiere hacer ciertas cosas, pero que comienza sus días con una oración y que comienza sus días hablando en lenguas y que reúne su gabinete y comienza a dirigirse a Dios, puede tener errores, pero mientras esté siendo guiado por Dios, hay una esperanza y un fin próspero para este gobierno. Hagamos lo mismo por los otros gobiernos. En lugar de estarnos quejando y hablando mal de los líderes, pues ¿qué has hecho tú para que no esté ese líder ahí?
El cuerpo de Cristo. Dice Pablo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué es un misterio, hermanos? Algo que no conozco. Un misterio, pues es un misterio, algo que no se sabe, que está ahí, que está oculto, que no sé qué va a pasar, es algo que no ha sido revelado. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, no de nosotros, sino para nosotros, pero está oculta de todo aquel que no le cree a Dios. Esa sabiduría, dice Pablo, es la que yo vengo a hablarles a ustedes, con esas palabras. La cual, fíjense de aquí en adelante, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La cual Dios predestinó, planeó todo eso desde antes de los siglos para mi gloria. Hay una sabiduría, hermanos, oculta, que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo para que yo pudiese trabajar bajo ella y tener ese entendimiento de ella. Una sabiduría que no se adquiere con los años, se adquiere estando en esa conexión íntima con Dios, haciendo lo que Dios dice que se haga. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, obviamente, hablando de los tiempos romanos, de los tiempos de los griegos, de los tiempos de los persas y de los medos y de los tiempos de Babilonia, o sea, hablando de todos esos príncipes que había y aún de los romanos y aún de todo lo que ha venido sucediendo a través de los siglos, hermanos, ninguno de esos príncipes conoció esta sabiduría oculta, porque si lo hubieran conocido, dice, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Si algunos de esos reyes, si a Pilato, voy a darlo por ejemplo, o a Herodes, lo andaban buscando, a ver, tráiganme ese Jesús porque dicen que hace milagros. Pero Jesús no respondía a la carne, haz un milagro, sí, chazam, ¿no? Jesús no respondía a eso, Jesús respondía a la instrucción del Padre. Y el Padre le dijo, a ese no me le vas a dar ningún milagro. Suficientes milagros han sucedido para que crea. Pero si no cree, no le vas a dar a él una audiencia personal. No quiero. Haz esto. Y Jesús no abrió su boca. Pero si Herodes hubiera sabido y conocido estos misterios ocultos que Dios nos está revelando a nosotros, nunca hubiera mandado crucificar a Jesús. No lo hubiera crucificado, lo hubiera crucificado a alguien más. Porque la obra tenía que seguir. Pero si no me dejó decir el nombre, pero si cierto presidente de Sudamérica hubiera conocido estos misterios ocultos, nunca hubiera hablado y blasfemado las cosas que dijo. Nunca. Pero nosotros tenemos acceso a esa sabiduría oculta, hermanos, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, para la manifestación de la gloria de Dios en mí, en ti, en cada que le crea. Antes bien, esta sabiduría oculta, no de palabras persuasivas humanas, esta sabiduría oculta, antes bien, dice, está escrito, son cosas que ojo no vio, que ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Mis ojos no la han visto, mis oídos no la han escuchado, no ha subido a mi corazón, pero está en mí. Porque dice que Dios nos la reveló a nosotros, desde antes de la fundación del mundo. Yo tengo el Espíritu de Dios. Y tengo el Espíritu que conoce todas las cosas de Dios. Por lo tanto, esa sabiduría oculta ya está en mí. Nada más que tengo que hacer algo para poder conocerla, ¿verdad?
Mas hablamos, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Lo amas tú? Bueno, Dios preparó esas cosas para ti. Entonces, ya estamos seguros de que están en mí, porque Dios las preparó para mí. Aquí me está hablando Dios a mí. Digo, lo único que faltó aquí en la escritura es que dijera Ramón. Las cosas pero me está hablando a mí. Yo no sé a ti, pero a mí me está hablando. Entonces yo lo estoy tomando personal, esto. Son las que Dios ha preparado para mí que amo a Dios. Tú puedes decir lo mismo. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló. ¿En qué tiempo está? ¿En presente o en pasado? Nos las reveló en tiempo pasado. O sea, que antes de que yo fuera cristiano, ya Dios ya las había revelado para mí. Antes de que muchos de los que están en el infierno estuvieran ahí, Dios ya se los había revelado a ellos. Pero no las quisieron, hermanos. Entonces, no que nosotros vayamos allá porque nacimos de nuevo, pero no queremos pasarnos toda una vida aquí en esta tierra sabiendo que Dios nos la reveló a nosotros y no haciendo nada al respecto. Dios ya me reveló todas estas cosas por su Espíritu. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu de Dios sabe todas las cosas de Dios. Y nos da el ejemplo del hombre, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Si yo le pregunto a Alex o a Maki, si yo le pregunto, a ver, ¿qué sabes de mí? ¿Qué conoces de mí desde que estaba chiquito? Pero yo sí sé, como yo no sé de ellos. Entonces el Espíritu de Dios conoce todas las cosas de Dios, escudriña todo lo que es de Dios, aún lo profundo de Dios, y sabe todo, todo, absolutamente todo. Y dice que Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu, hermanos, lo profundo de Dios. Por eso no depende de mis años de colegio o de escuela. Así tampoco, en el 11, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pero ya dice que las tiene preparadas para los que le aman, y en el 10, que Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu. Entonces el Espíritu de Dios es el acceso que nosotros tenemos para recibir los misterios ocultos de Dios. Las cosas que mis ojos no han visto, que mis oídos no han oído, y que no han subido en corazón de hombre, pero que están disponibles para mí, Dios ya me las reveló por su Espíritu. Entonces me voy a poner en contacto con su Espíritu, y aquí nos dice cómo. En el versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Cuando yo nací de nuevo no recibí el Espíritu del mundo, sino el que proviene de Dios, el Espíritu de Dios cuando nazco de nuevo, para que yo sepa lo que Dios me ha concedido. ¿Qué me ha concedido? Toda esa sabiduría oculta en misterios que estaban predestinados para mí. Para que el diablo no supiera, sino exclusivamente yo. Las tenía Dios creadas para que yo tuviera acceso a ellas y pudiera ser en Cristo Jesús más que vencedor aquí en la tierra. Y yo voy atrás de ellas, hermano. Yo las ando buscando todos los días. Y lo hago a través de esta instrucción, no de mi entendimiento de cómo hacer ver las cosas o de tratar de convencer a Dios de que me dé eso. Aquí dice el procedimiento. 13. Lo cual también hablamos, esa sabiduría oculta, que los ojos no han visto, ni oído, ni han subido al corazón de hombre, la cual hablo, esa sabiduría, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No voy a ir a los libros de la ciencia
para aprender estos misterios. No voy a acudir al conocimiento humano para poder recibir esto de Dios, sino con las palabras enseñadas del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo quiero bajar conocimiento del mundo, voy a los libros del mundo. Yo quiero bajar conocimiento de Dios, voy a Dios a través del Espíritu Santo. ¿Verdad? Con palabras enseñadas del Espíritu. Pero el hombre natural, cualquiera que esté allá afuera, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir exclusivamente por el modo espiritual, a través del Espíritu. La única forma que yo voy a saber todas las cosas que Dios me ha concedido a mí es a través del Espíritu. Pero es que ¿cómo le hago? Las palabras ni yo las entiendo. Para eso fueron hechas, para que no las entendiera nadie cuando lo estás hablando, pero van directamente por el Espíritu de Dios a Dios en una oración perfecta, y el Padre te revela por el Espíritu Santo a tu espíritu la sabiduría de Él, para saber qué hacer en toda situación. No le tengas temor a fallar, hermanos. Digo, conociéndonos cada uno de nosotros, todos vamos a fallar. Pero actuando por fe a lo que Dios nos dice que es, vamos a ir caminando y vamos a ir descubriendo cosas que el Señor nos va a ir enseñando. Por eso Pablo decía, yo hablo más que todos en lenguas. Porque ahora ya entendimos cómo se recibe esto, ¿verdad? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si tú no hablas en lenguas, pídele a Dios que te bautice con el Espíritu Santo. ¿Cómo? Por fe. Lo recibo, Padre, en el nombre de Jesús, el Espíritu. Y abre tu boca. El sonido que salga no importa. Dios lo va a ir perfeccionando. Hay personas que nada más tienen un solo sonido, una sola palabra, y la repiten chorrocientas mil veces. Pues que la repitan así, al ratito cambian. Pero no le tengas temor a abrir tu boca y a expresar esos gemidos indecibles que el Señor ha puesto en nuestro corazón. ¿Saben de qué me di cuenta el otro día? Que cuando alguien me está hablando y yo estoy hablando en lenguas, puedo poner atención y puedo entender lo que me está diciendo y yo seguir hablando en esos misterios sin revolverme uno con otro, porque uno es con el cerebro y la otra es con el espíritu, hermanos. Si no, trátenlo. Comiencen a hablar en lenguas y luego escuchen algo que está en la televisión o traten de ver algo, discernir algo así físico, y van a ver cómo pueden intercalar los dos al mismo tiempo, porque uno no interfiere al otro. El espíritu no tiene contacto con el mundo, es independiente. Ustedes me pueden estar hablando y yo hablo ahorita en lenguas o oro en el espíritu y voy a saber exactamente lo que me están diciendo mientras estoy orando en el espíritu. No tiene uno nada que ver con lo otro. Pero si tengo la oportunidad de pedir la interpretación de esos misterios, orando en el Espíritu, Padre, yo pido la interpretación de estos misterios mientras son misterios. 1 Corintios capítulo 14 nos autoriza para hacer eso. Oro con mi entendimiento para saber qué son estos misterios y espero en el Señor. Va a venir a través de diferentes medios, de otro hombre, de otra persona, de otro líder, a través de una situación. Eso es lo que necesitaba. A mí me ha sucedido muchas veces, hermano. Eso es. Y a veces me pasa de largo, no, hasta después lo entiendo, que fue algo que provenía por causa de haber orado en el Espíritu. Es la sabiduría que Dios nos ha dado a todos los cristianos, esa comunicación que tenemos, que debemos de tener diariamente con Dios, porque digo, ustedes saben que si se pone uno a orar en lo natural y dices, hoy yo voy a orar 1 hora al día con Dios, 1 hora al día, y te vas a orar y llevas 2 minutos y parecen 1 hora, pero no ha pasado nada. Ya se te acabó el rollo. Pero cuando oras en el Espíritu, oras la oración perfecta a Dios y Dios contesta eso, hermano. Qué cosa tan hermosa. Y no lo puedes hacer no, digo, 1 hora, lo puedes hacer todo el día en ratitos que tengas, estar en esa comunión con Dios. Hay un predicador, no me acuerdo su nombre, que dice
que él oraba y oraba y oraba y oraba decía, de repente se dio cuenta, dice, aquí alguien que ora a Dios todo el tiempo, que habla con Dios todo el tiempo, que no conoce absolutamente nada, y está orando una persona que conoce todas las cosas y no lo deja hablar. Así puede ser nuestra oración. Nos concentramos tanto en lo que yo le tengo que decir a Dios que se nos olvida que Él habla de vuelta. Nomás que después les traigo esa, ¿cómo lo dice él? Lo dice en inglés, ¿verdad? Pero se llama él un fool, ¿verdad? Un tonto, dice, ¿qué más tonto quieres, verdad? Que una persona que está orando a Dios, quien conoce todas las cosas y no lo deja hablar, porque uno está hablando continuamente a Él, ¿verdad? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, obviamente, porque se han de discernir espiritualmente, lo espiritual con lo espiritual, hermanos. Si tú tienes problemas para hablar en lenguas, quédate después del servicio. Yo te garantizo por el Espíritu que te vas a ir hablando en lenguas. A lo mejor una palabra, a lo mejor dos, a lo mejor la misma, no me importa. Pero si tú quieres tener ese acceso a las cosas espirituales que Dios predestinó desde antes de los siglos para tu gloria, te invito. ¿Ok? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente de Cristo? Vas a decir, uy, no, pues nadie, pues digo él. Pero se nos dio acceso a ella, hermanos. Pero nosotros tenemos la mente del ungido. Nosotros tenemos la mente del ungido. Yo lo recibo eso en el nombre de Jesús. Eso es mío. Y tengo acceso a esa mente del Señor, así como el Señor tenía acceso a la mente de Dios. La mente de Cristo es algo que debe estar en mi diaria confesión. Señor, gracias, yo tengo la mente de Cristo. Es que ahí viene el alemán. Sí, ¿verdad, hermano? Sí, ¿verdad? Es un chiste de cristianos, hermanos, eso. Ya te dio el alemán. El Alzheimer. Ay, sí, ¿verdad? Yo tengo la mente de Cristo. Cállate, hermano, ¿cómo puedes decir eso? Pero la del diablo hasta la sonrisa no sale. Yo tengo la mente de Cristo. Y si no te gusta, es muy tu problema. Yo tengo la mente de Cristo. Eso es lo que la palabra me dice que tengo. Yo le creo a Él.